benvinguts i benvingudes a tots i a totes, y sobre todo a María Teresa Ruiz Cantero, gracias por estar aquí, por haber venido, gracias por tu esfuerzo, de verdad, pero sobre todo gracias por tu trabajo y por esa voluntad de informar y querer que nuestra sociedad cambie a través, en principio, de tu especialidad por las cuestiones de la salud, pero sobre todo que haya un cambio social donde hombres, mujeres, seamos iguales, pero ya no simplemente por la igualdad, sino para conseguir llegar a ser más felices y una sociedad mejor, donde no haya injusticias que al final provocan violencia y provocan rechazo entre unos y otros, con lo cual ahora os dejaré con ella, que nos va a hablar sobre las innovaciones de género dentro de las ciencias de la salud. ¿Y cómo afectan a la salud? ¿Cómo pueden mejorar la salud? Yo, por mi parte, bueno, María Teresa es la vicedecana de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad de Alicante. Ella fue quien este año dio la lección magistral en la inauguración del curso académico en la Universidad de Alicante. Allí fue donde la conocí, donde me abrió la mente, y espero que nos la abra a todos y a todas, sobre este tema tan importante con el que tenemos que trabajar todos para poder conseguir, pues bueno, que no haya injusticia a la hora de las pruebas médicas, por ejemplo, de las medicinas, o la hipermedicación de las mujeres por ser mujer, simplemente. Entonces, yo os dejo con ella, espero que disfrutes como disfrute yo y que os abra esa puertecita en la mente para, entre todos y todas, trabajar en este aspecto. Muchas gracias al Ayuntamiento de Biar por la invitación. Nosotros en la universidad investigamos, pero investigamos para que luego se pongan en práctica el conocimiento que generamos, así que muchas gracias porque es una manera más fácil de llegar a la población. Bueno, pues voy a empezar con la conferencia sobre innovaciones de género y cómo afectan a la salud. Bueno, este es un corazón que está latiendo y vamos a ver cómo los vasos sanguíneos tienen placas de ateroma que luego van a producir infartos agudos de miocardio. Esto es un cateterismo, lo que está pasando en este momento es un catéter que intenta resolver, primero diagnosticar el problema y luego resolverlo. Pues precisamente con relación a las coronariografías o arteriografías coronarias, a principios de los años 90, una importante revista científica, el New England Journal of Medicine, publicó un artículo donde, estudiando a 30.000 pacientes del hospital de Harvard y 30.000 pacientes del hospital de New Haven, mostró que a las mujeres se les hacía menos angiografías coronarias que a los hombres, con diferencias estadísticamente significativas. A esto le llamaron sesgos de género. En la actualidad, precisamente, con la idea de innovaciones de género, lo que se intenta demostrar es que también las mujeres jóvenes pueden tener obstrucciones de los vasos sanguíneos, al igual que los hombres a todas las edades y las mujeres mayores. Esto es, por supuesto, un mayor riesgo para los hombres de todas las edades y las mujeres mayores, pero existe el riesgo en las mujeres jóvenes. Tener la idea de que este riesgo existe es importante para que los profesionales de la medicina no solamente busquen infarto de los hombres, sino que también busquen infarto de las mujeres jóvenes. Tiene una consecuencia el no sospechar que los infartos pueden ser también en las mujeres, tanto como en los hombres, que es un mayor retraso diagnóstico y terapéutico de los infartos. Aquí podemos ver cómo en diferentes registros de infarto agudo de miocardio, en Asturias, un registro que hay en toda España de infartos agudos de miocardio, en Castilla-La Mancha y en Guipúzcoa, se producía un mayor retraso diagnóstico, una mayor espera en las mujeres respecto a los hombres. Podemos ver cómo mujeres eran atendidas en los 180 minutos, 3 horas, mientras que los hombres eran atendidos a las 2 horas de padecer los primeros síntomas relacionados con el infarto. Igualmente, en el resto de los registros se ve como siempre las mujeres esperan más minutos, más horas en ser diagnosticadas de infarto agudo de miocardio. Esto es un problema porque a partir de las 3 horas ya cualquier tipo de técnica como el cateterismo u otras técnicas no son eficaces. Bueno, cuando hacemos divulgación de los estudios de género y la evidencia del conocimiento que estamos produciendo en investigación, somos conscientes de que somos políticamente incorrectas, porque lo que hacemos es una crítica a los diferentes ámbitos, al ámbito de la ciencia,
al ámbito de la medicina, al ámbito de la política, al ámbito de la jurisprudencia. Es decir, nosotros vamos identificando de qué manera se producen sesgos de género en los diferentes ámbitos que producen un perjuicio en las mujeres. Y por eso esta diapositiva, donde se ve que vamos diciendo verdades incómodas y vamos solitas por el camino, mientras que la ciudadanía en general y la población y los profesionales les gusta más ir todos juntitos escuchando verdades o mentiras que son más confortables. De ahí que la pongo porque quizá en adelante vaya diciendo una serie de datos que son incómodos, pero la verdad que están basados en el conocimiento científico. Por ejemplo, los ensayos clínicos de fármacos para evidenciar la eficacia de los fármacos en general se incluyen a muy pocas mujeres, mucho menos que hombres. Y luego, sin embargo, los resultados de los ensayos de la eficacia de los fármacos se infieren a toda la población, a hombres y a mujeres. Por ejemplo, aquí tenemos el porcentaje de mujeres, esta barra pequeñita, de mujeres dentro de los ensayos clínicos de antirretrovirales. Son los fármacos para el HIV positivo, para que este problema que produce SIDA, y vemos que sin embargo hay mucho más hombres. Es la barra grande del histograma, son el porcentaje de hombres incluidos en los ensayos clínicos de este tipo de fármacos. ¿Qué es lo que sucede? Que obviamente los resultados de estos ensayos van a ser eficaces para los hombres, sin embargo para las mujeres escasamente, porque les aseguro que hay una mayor prevalencia de HIV positivo en mujeres que el porcentaje tan pequeñito que van a consumir luego este tipo de fármacos. También nos preocupa dentro de los estudios de género y salud un concepto nuevo que se llama disease mongering en inglés, y es invención de enfermedades de cara a comercializar y vender cuanto más fármacos mejor. Esto es algo que está desarrollando la empresa farmacéutica porque les interesa vender cuanto más mejor, ¿verdad? Entonces hay una serie de estrategias de disease mongering que están aquí. Por una parte, hacer parecer problemas médicos como si fueran enfermedades, como por ejemplo, o como algo que es normal a lo largo de la vida, como la caída del cabello. Pues ya existen fármacos para la caída del cabello, cuando realmente es lo normal a lo largo de los años. O que parezcan problemas personales y médicos, lo que realmente es algo social. Por ejemplo, la timidez es un rasgo del carácter, pero si las empresas farmacéuticas lo venden como una fobia social, pues ya hay un medicamento, de hecho en Estados Unidos hay un medicamento para la fobia social. La agorafobia es un problema, desde luego, un problema de salud, que sería la mayor fobia social, pero entre la agorafobia y la timidez, que es un rasgo del carácter, pues hay una distancia y no debemos, en definitiva, tomar fármacos simplemente para la timidez. También hay otro tipo de estrategia que es hacer aparecer enfermedad lo que realmente es un riesgo, como por ejemplo la osteoporosis. La osteoporosis es una degeneración de los huesos propia de la edad, no es una enfermedad. Indudablemente, si la osteoporosis es muy grande, sí que hay un aumento de la probabilidad de fracturas, pero dar medicamentos para la osteoporosis, para prevenir la fractura, no es algo que se deba hacer así como así, porque todo medicamento tiene efectos secundarios. Por otra parte, hacer aparecer síntomas poco frecuentes como si fuera ya un problema y una epidemia. Y aquí es el caso de la disfunción eréctil, que hay, ya sabemos, fármacos, pero que están destinados a una población de hombres mayores y no para toda la población. Sin embargo, hay anuncios en los gimnasios y en los botellones como dirigido a chicos jóvenes, que en el anuncio dice algo así como "no te lo permitas ni una vez". O sea, que van haciendo parecer que también va dirigido a chicos jóvenes, lo que va dirigido a hombres mayores. Y también hacer aparecer indicios de enfermedades más graves, lo que realmente luego son síntomas leves, como por ejemplo el síndrome del colon irritable, la fibromialgia, el síndrome del deseo sexual inhibido, que lo hacen aparecer como algo muy grave y realmente son síndromes que probablemente tratados desde la psicología y desde otras perspectivas no se necesitarían fármacos, ¿vale? Sin embargo, desde el feminismo, desde la perspectiva feminista, hay dos autoras muy relevantes. Una que se llama Betty Friedan, una norteamericana, psicóloga social, que habló de la mística de la feminidad como el origen de los problemas de salud, de muchos problemas de salud de las mujeres.
como entendido como que realmente las mujeres toman antidepresivos, ansiolíticos, porque tienen condicionada su vida a lo que sería ser madres, esposas, amas de casa, pero si saltan al ámbito productivo, a otros entornos, estas mismas mujeres, si se las empoderan, si aumentamos su autoestima, probablemente no necesiten tomar ese tipo de fármacos. Lo mismo tenemos nosotros una autora en España que se llama Celia Morós, que trabaja en la misma idea de que es un problema de identidad heterodesignada, es decir, que son los hombres históricamente los que asignan a las mujeres en esa clasificación de amas de casa, madres y esposas, las que subyacen en los problemas ligados a la salud mental y psicológica. Por ejemplo, un problema grave que nosotros vemos es el tema de la prescripción de terapia hormonal sustitutiva a las mujeres en la menopausia. Se sabe desde el año 39 en revistas muy importantes norteamericanas como el American Journal of Cancer, el Journal American Medical Association, revistas realmente importantes que la terapia hormonal sustitutiva produce cáncer. A lo largo del siglo XX se ha ido evidenciando que hay un riesgo a partir de los 6 meses de tomar terapia hormonal sustitutiva de que produce cáncer, pero se volvió una prescripción tan exitosa a nivel comercial que aparecían mujeres así como de una determinada edad, como montando en bicicleta, con flores, como una vida tan activa que quien quería estar joven, siendo mayor, tenía que tomar terapia hormonal sustitutiva. Claro, esto es un riesgo muy importante para la salud, hasta que en el año 2002 la Women's Health Initiative, Iniciativa de Salud de las Mujeres de Estados Unidos, una empresa farmacéutica le encargó un estudio muy importante para que evidenciara que prevenía el infarto agudo del miocardio. ¿Y cuál fue la sorpresa cuando al año tuvieron que cerrar el estudio? Porque no solamente es que produce cáncer, aumenta el riesgo de cáncer, sino el riesgo de infarto agudo del miocardio. Y desde ese momento, en el mundo anglosajón, se ha disminuido la prescripción de terapia hormonal sustitutiva. En España hemos tardado más, aunque ahora por fin va reduciéndose la prescripción de terapia hormonal sustitutiva. Indudablemente detrás de esto hay intereses comerciales y hay que tener cuidado con este tipo de consumo. Este es otro ejemplo de disease mongering y es la nueva Viagra femenina. En enero de este año se ha comercializado un fármaco contra el deseo sexual inhibido de las mujeres y bueno, pues en principio además de que la eficacia no es tan grande, se ha demostrado que no es muy elevada, el problema es que produce efectos secundarios. Por ejemplo, hay reacciones cruzadas entre el alcohol, tomar alcohol y este tipo de fármacos. Para evidenciarlo, no se les ocurre otra cosa a la empresa farmacéutica de hacer un estudio para ver los efectos secundarios con 25 personas. 23 hombres y 2 mujeres. Y dices, pero vamos a ver, si es un fármaco para mujeres, ¿por qué se hace el estudio en hombres? Esto ha sido muy criticado en la literatura científica internacional. Entonces tenemos que tener, como cuidado con los fármacos que estudiamos. ¿Y por qué? ¿Por qué la ciencia es tan sexista? ¿Y por qué la medicina es sexista? Pues porque la sociedad que vivimos es sexista, ¿no? Esto en Europa lo tienen claro y están desarrollando políticas de igualdad de género. De hecho, hay un proyecto en España y en Europa que se llama Proyecto SOFI. En España lo dirige una compañera, Carme Borrell, que trabaja en Cataluña, y ella está como evidenciando cómo la familia, las políticas de familia, las políticas de igualdad de los ingresos, las políticas de igualdad en el mercado laboral, las políticas de representación igualitaria y las de uso equitativo del tiempo influyen en la salud y en las desigualdades en salud. Por ejemplo, ella ha evidenciado que como las políticas de apoyo a la familia y de división sexual del trabajo son diferentes según, digamos, áreas geopolíticas en Europa, pues las ha dividido. En los países nórdicos se apoya el trabajo productivo y reproductivo en ambos sexos. En los países tradicionales del sur, como puede ser España, pues mayoritariamente todavía los hombres trabajan dentro del sector productivo y las mujeres dentro del sector reproductivo, proporcionalmente. También en los países tradicionales del centro. En los países orientados al mercado, también, como pueda ser Inglaterra o Austria.
y en los países de Europa del Este ya las mujeres sí que comparten su tarea dentro del sector productivo y reproductivo, y los hombres siguen dentro del sector productivo. Pues ¿cómo afecta a la salud esto? Pues en este estudio, SOFI, han evidenciado a la salud autopercibida, que las mujeres se autoperciben un 27% peor que los hombres en este tipo de países, que en los países de, digamos, políticas tradicionales de Centro Europa se autoperciben peor las mujeres un 13% respecto a los hombres, que en los países de Europa del Este se autoperciben peor un 8% respecto a los hombres, y ya las otras tipologías, mujeres y hombres, se autoperciben con el mismo nivel de salud. Es decir, que las políticas de familia y las políticas de apoyo a la división sexual del trabajo igualitarias van a poder reducir este tipo de desigualdades en la salud autopercibida. En relación con los ingresos, que sabemos que se liga a la salud, hay mucha evidencia científica que el dinero y la riqueza se liga a la salud. Pues este estudio lo hicimos en la Universidad de Alicante, en mi departamento, y aquí lo que podemos ver es un estudio hecho de los ingresos en mujeres y en hombres desde la entrada de la democracia en nuestro país, en los años 80, el año 80, hasta 2005, que es cuando la acabamos, es decir, 25 años de democracia, y ahí lo acabamos, deberíamos de extenderlo. Pues como podemos ver, son los ingresos por comunidades autónomas. Y a golpe de vista, ¿qué es lo que vemos? Que han aumentado los ingresos de las mujeres en todas las comunidades autónomas, también en los hombres, pero menos, pero sobre todo lo que es muy grave es que las mujeres ganaran en el año 2005 lo mismo que los hombres en el año 1980, 25 años antes. Obviamente esta desigualdad en los ingresos va a influir en las desigualdades en salud. Por otra parte, en relación con la participación en el mercado laboral, hace muy poquito ha salido publicado en The Economist un estudio, en el año 2015, de cómo el hecho de que las mujeres no participen por igual que los hombres en el mercado laboral lo que hace es empobrecer a los países. Aquí vemos cómo los países de la OCDE, a los cuales pertenecemos, el hecho de que las mujeres no participen por igual en el trabajo productivo remunerado que los hombres reduce la ganancia en riqueza del país alrededor de un 15%. Y el que no sean tan empresarias y no tengan tanto autoempleo como los hombres reduce en los países de los OCDE la riqueza del país alrededor de un 5%. O sea que como el hecho de que las mujeres contribuyeran con igual al empleo, a la productividad, aumentaría la riqueza del país y con ello la riqueza en la salud. En relación con las políticas de representación igualitaria, este es un ejemplo de los tantos que hay de cómo las mujeres no están en los puestos de toma de decisión. Permítaseme decir que en este momento que estamos en campaña política no hay ningún hombre como representante de los partidos políticos, pero un ejemplo llamativo es que toda la cúpula del Comité Nacional de Enfermería, por ejemplo, todos son hombres, cuando realmente enfermería es una profesión feminizada, y así en el ámbito de la jurisprudencia y en cualquier ámbito. Y claro, esto es muy importante porque a la hora de tomar decisiones no se priorizan los intereses de las mujeres. No es porque los hombres no quieran, sino porque quizás no lo vean como prioridad. En relación con las políticas de conciliación tan importantes, aquí tenemos un ejemplo de un economista sueco. Suecia es el país de las políticas de conciliación por excelencia. Pues un economista que trabaja en una empresa aeroespacial de Suecia. Esto estaba publicado en El País, en el periódico País. Y podemos ver como todo lo que está en verde son las tareas que este economista destina a tareas domésticas. Y luego tenemos aquí, sin recuadro, todo lo que serían las tareas productivas remuneradas. ¿Qué pasa? Que si realmente se produce una verdadera conciliación donde los hombres trabajen lo mismo que las mujeres dentro del sector reproductivo, hora y media más que trabajan los hombres dentro del trabajo productivo remunerado. Por lo tanto, es una cuestión de conciliación. Porque las mujeres, en definitiva, tenemos igualmente, ¿no? Tenemos, pero desde históricamente, una se va hacia atrás en la historia y vemos como una irlandesa, Jocelyn Bell, fue quien inventó el pulsar. Y en España tenemos a Ángela Ruiz Robles,
que era una educadora, una pedagoga, que inventó el prototipo de e-book. Y esto no lo sabemos, pero lo inventó en el año 49. Para él, su objetivo era reducir el peso de todos los libros que llevaban los niños a la escuela. Pero lo tuvo que inventar dentro de unos talleres militares en Madrid y se lo intentó comprar Estados Unidos, pero ella no vendió la patente. Yo creo que le hubiera ido mejor si no hubiera vendido, porque realmente ahí tenemos el dibujo del ebook, de su ebook. En este sentido, existe un proyecto europeo y de muchos países que se llama Gender Innovations, innovaciones de género, que lo que intentan es mostrar a través de estudios de casos cómo las innovaciones de género pueden contribuir no solamente a la igualdad, sino a la calidad y a la productividad. Este proyecto se lleva a cabo en la Universidad de Stanford, pero está financiado por la Comisión Europea, por Canadá, por Inglaterra, por muchos países. Dentro de los casos que muestra, porque veamos cómo influye en la salud las innovaciones de género, tenemos el hecho de que de las nuevas tecnologías, cómo pueden contribuir a la igualdad y a la salud. Sabemos que vamos a vivir más años, la esperanza de vida cada vez es mayor, aquí tenemos cuánto a los 100 años el porcentaje de mujeres y hombres que van a llegar a vivir, pero sobre todo, como vemos, son mujeres, tanto en Estados Unidos como en España. Probablemente en todos los países desarrollados vivan más tiempo más mujeres que hombres. Entonces, ¿qué están pensando a la hora de hacer empresas? Pues que habrá necesidades físicas relacionadas con el sexo y, por otra parte, necesidades sociales relacionadas con el género. Y para ello podemos apoyarnos en las nuevas tecnologías. En concreto, se están desarrollando unos prototipos de robots que sirvan de compañía de personas mayores, donde aquí vemos los ojos abiertos, ojo, inseguro, no lo hagas. Luego una conversación normal, luego guiñando un ojo, vamos a hacer ejercicios mentales, luego ahora toca dormir con los ojos cerrados. En fin, esto es un ejemplo de una innovación que pueda contribuir al acompañamiento de las personas mayores en un futuro. Por otra parte, este es un buen ejemplo también de cómo los cinturones de seguridad que utilizamos en todo el mundo, que son los de 3 puntos, fue desarrollado en el año 59, pero claro, lo desarrollaron partiendo de un maniquí, un prototipo de las Fuerzas Armadas, de hombres de las Fuerzas Armadas estadounidenses, pues eran muy grandes. ¿Qué pasa? Que los cinturones de seguridad, a quienes somos pequeños, a las mujeres más en general, los ancianos, pero sobre todo a las mujeres embarazadas, no les valen. Y ahora mismo la Volvo ha encargado a una ingeniera que desarrolle un prototipo de cinturón de seguridad que sirva para proteger al feto. Y otra innovación de género que a mí me parece muy interesante y relacionada precisamente con el ámbito de la ciudad y de los pueblos es el tema del transporte. Las mujeres realizamos muchas tareas invisibles a lo largo del día, en el mercado, llevando al niño al cole, al parque, mientras que los hombres normalmente su movilidad es de la casa al trabajo y todo más al gimnasio. De hecho, Naciones Unidas tiene un proyecto que se llama Habitat, un macroproyecto mundial, donde dice que la manera de movilidad de los hombres es triangular y la de las mujeres es poliédrica. ¿Qué pasa? Que el transporte urbano está sobre todo desarrollado y diseñado para cubrir la necesidad productiva de llevar al hombre al trabajo, que supone aproximadamente un 30% de la movilidad. Pero una compañera, una arquitecta urbanista que está dentro de este proyecto de Gender Innovation, se llama Inés Sánchez de Madariaga, ella lo que ha desarrollado es el concepto de movilidad del cuidado, donde sumando digamos, la movilidad en compras, que es un 12%, la de pasear, la de acompañar y la de, bueno, una serie de movilidades invisibles, la de las mujeres, supone un 25% de la movilidad urbana. Por lo tanto, digamos que desde el ayuntamiento deberían de pensar en este tipo de movilidad diferente para facilitarla. No solamente la de llevar a la gente al trabajo, sino la de otro tipo de tareas que son tan importantes, ¿no? Que son las reproductivas. Y ya acabando casi, me quedan 3 diapositivas solo, hay proyectos ligados a las nuevas tecnologías realmente fascinantes, que, por ejemplo, que se llama Harass Map, que es el mapa de la violencia.
se desarrolló en la India, donde hay, por Egipto, todas estas zonas donde hay alta violencia, para que denunciaran la violencia en general, todo tipo de violencia, las miradas lujuriosas, las expresiones faciales, los silbidos, los comentarios, el propio acoso y la violación. Este proyecto ahora mismo está desarrollado por todo el mundo, no solamente en países como la India o como Egipto, sino que en Canadá, en Inglaterra, en todos los países se está desarrollando el proyecto Harassment, que lo que intenta es prevenir la violencia de género. Y este proyecto, que es muy interesante, Ignite, que lo que pretende es estimular la igualdad y la calidad de la ciencia ligada a la innovación. Pongo dos ejemplos. Este es en Botswana, no, en Timor-Leste. Aquí se puede ver cómo lo que se pretende a través de los teléfonos móviles es que las comadronas, las parteras, lleguen a las zonas más alejadas de Timor-Leste, en este caso, a hacer lo que sería cuidados materno-infantiles. Y por otra parte, aquí tenemos un proyecto, este sí, en Botswana, que lo que pretende es llevar todos los servicios a las zonas más alejadas de Botswana a través de coches eléctricos. Es decir, las mujeres nos atrevemos, no, somos igualmente y además nos atrevemos en todos los sentidos. Y a terminar con una serie de imágenes de agradecimiento a todas las mujeres que nos han precedido, también a los hombres, que pretenden la igualdad históricamente y que nos han hecho avanzar. Y bueno, comentarles que la Universidad de Alicante tiene un centro de estudios de la mujer, ahora se llama Instituto de Estudios de Género, a su disposición para asesorar la puesta en marcha de actividades y empresas públicas y privadas desde la perspectiva de la igualdad y de la calidad. Muchas gracias.